obviamente muchas personas podrían confundirse por esta guerra de narrativas, pero resulta hasta ridículo que haya quien busque salvarle el trasero a Claudio X González y a todos los que le apostaron al fracaso en este proceso de revocación de mandato. Buscan minimizar 15 millones de votos, pero con 15 millones de votos se gana o se pierde una elección presidencial, y creo que para el 2024 es durísimo enfrentarse a su realidad desde la oposición, ¿eh? Definitivamente, Vicente, y aquí surge ya algo que es un fenómeno muy importante, que es el efecto AMLO, que va a repercutir para empezar en estas elecciones, en donde más o menos por el doble de porcentaje de participación en los estados donde va a haber elecciones, está arrasando Andrés Manuel López Obrador, y esto produce un efecto realmente positivo, como en su momento fue el efecto Fox, ¿no? Pero aquí es totalmente diferente. Andrés Manuel, nada más lo digo como efecto, porque generó un impacto en las urnas, pero Andrés Manuel es otro nivel de personaje. A favor de no confundir en ese sentido, sino en lo que produce un efecto en el ánimo electoral. En ese sentido, Vicente, es aplastante la ventaja que tiene Morena y la coalición tendría como consecuencia del efecto AMLO en los procesos electorales en Hidalgo, donde más del 20% de la población ha salido a participar. Es un porcentaje del 20.4%, donde tienes una participación de 425.421 personas porque siga contra 23.161. Entonces, anticipo yo, por ejemplo, en Hidalgo, el triunfo de Julio Menchaca ante esta lógica, porque es evidente la fuerza que está ganando con una amplísima participación, donde vimos gente que participaba de la Huasteca y gente que se encontraba pues en Pachuca de Soto, en Tula de Allende, y bueno, es muy importante también señalar que este efecto trasciende a estados donde regularmente el conservadurismo ha marcado la agenda y ya no le creen a los conservadores. Aguascalientes, con una participación de 96.142, también pudiera ser un estado de muy baja participación promedio, 84.731 a favor, 10.447 para que Andrés Manuel se vaya a su casa. Entonces, Aguascalientes, que tiene un proceso electoral, entraría en una dinámica como consecuencia del efecto de López Obrador, muy positiva y aplastante también, aunque creo yo que Aguascalientes necesita un consenso político y una declinación de una candidata para que puedan asegurar el triunfo, porque aunque Andrés Manuel les da muchísimo, ellos también necesitan entrar en un acuerdo para amarrar y garantizar. Durango, 144.000 participantes, de los cuales casi 145.000, de los cuales 133.250 a favor de Andrés Manuel y 9.849. Entonces, la contundencia con la que el presidente está heredando un efecto muy favorable para la próxima elección debe ser muy bien valorada, tanto en el ánimo electoral como en la responsabilidad de las y los gobernadores que sean elegidos por el pueblo para guiarse por la misma doctrina de López Obrador. ¿Qué te puedo decir en Quintana Roo? Una participación igual como decimos en estos estados de 21%, más del 21, 21.4, 272.000 porque permanezca Andrés Manuel contra 11.700. Las cuentas de Claudio X González del abstencionismo no dan, verdaderamente están de cabeza. Los proyectos imperialistas solamente van a depender, Vicente, y aquí voy a hacer énfasis, y permíteme reflexionar de manera fuerte, en la compra de las voluntades de los legisladores. Les van a estar diciendo, tú no te preocupes, no lo van a hacer físicamente tan rápido como lo hicieron en el caso de las reformas de Peña Nieto, ni lo van a hacer entre ellos, sino lo van a hacer utilizando personeros. Y van a decir,
tú no te preocupes porque vamos a resolver este tema, te vamos a garantizar una gubernatura, no pueden garantizar más que la candidatura al desastre, no una gubernatura, pero de todos modos están manipulando los partidos el tema de las gubernaturas y al mismo tiempo les están diciendo, pues va a haber mucho para ustedes, pero ese mucho que va a haber, Vicente, pudiera llevarlos a prisión, y es donde yo quiero ser muy enfático. Se cumplió el pasado 9 un año de que el ex senador del PAN, Lavalle, está en prisión. Un año. Sobre todo por esto mismo que ha sido la configuración de la corrupción dentro de las decisiones parlamentarias respecto a la reforma de Peña Nieto. Lleva un año en la cárcel. Pregúntenle a Lavalle Mauri cuál es su sentimiento de estar en un año en prisión sin poder dormir con su familia. Le estoy mandando un mensaje a las y los diputados del PRI y del PAN. Pregúntenle al senador, ex senador Lavalle Mauri, si valió la pena haber vendido su voto. Si lo que él recibió, pues está a la par de una serie de satisfactores de largo plazo como para vivir el martirio de estar tras las rejas. Pregúntenle ustedes si la corrupción de las y los diputados pudiera pasar inadvertida en esta reforma. Pregúntenle, oye, Jorge Luis Lavalle, ¿tú crees que si nosotros nos corrompemos en este proceso electoral vamos a salir bien librados? Lavalle Mauri les va a decir, tengan mucho cuidado porque ustedes van a ser observados por la UIF, hay mucha observación mediática y a no ser que verdaderamente tengas que huir del país, creo que te pueden atrapar en el país con los moches que te den por votar en contra de la reforma nacionalista de la Cuarta Transformación. Mejor evítalo, se lo diría Lavalle Mauri. La verdad es muy gacho estar en una celda, no viene a visitarme ninguno de mis excompañeros de la legislatura, no viene aquí ningún panista, no viene pues nadie por los cuales yo decidí vender mi voto. No hay nadie, estoy totalmente abandonado, tengo el tema de los abogados, por ahí me mandan mensajes de apoyo, pero ni siquiera se aparecen, porque muchos temen que si se aparecen aquí, incluso sean detenidos. Entonces, este es un mensaje para las y los diputados que estarían siendo morbosamente manipulados. Mejor abandonen esa bancada, conviértanse en una bancada de centro en este momento. Si el Alito este, que es el capitán del Titanic, y si Claudio X González, que es el Jim Jones, el homicida de Guyana, que está envenenándolos a ustedes, diputadas y diputados, para que beban ese brebaje que los va a matar, evítenlo, váyanse, córranse al centro, es una muy buena posición. En este momento una tercera vía de corto plazo es necesaria. Apuesten su capital político al valor histórico del PRI, si así lo quieren decidir está bien, pero no apuesten su estrategia política de presente y futuro a confinarse el resto de sus días en una cárcel por corrupción, a ser señalados por traidores a la patria, de contribuir al enriquecimiento de las grandes corporaciones y a que después les den una patada en las nalgas, porque ninguno de los grupos globalistas que ustedes defienden los van a defender a ustedes ni los van a sacar de la cárcel. Córranse al centro, diputadas y diputados del PRI y alguno que otro inteligente del PAN. Olvídense que en el 2024 van a ganar alguna gubernatura. Compórtense como en su momento lo hizo Bartlett, que aunque a los de izquierda no nos caiga bien, al menos él mostró un comportamiento nacionalista en temas energéticos. Le hace falta todavía un componente más a Bartlett, pero logró hacer lo conveniente para ser apreciado por el presidente y miren, está promoviendo esto. Él fue un ex legislador del PRI, él fue un ex secretario de gobernación del PRI, él fue un ex senador del PRI y fue un posible candidato, bueno, fue gobernador de Puebla y fue un posible candidato a la presidencia de México y Salinas se la negó. Él se corrió al centro izquierda y creo que es necesario, se los digo a ustedes con conocimiento político, no les vengo yo a vender
una paleta como lo haría Claudia X González envenenada. Yo les vengo a decir la neta a las y los diputados del PRI del PAN. Rompan, córranse al centro, salven su proyecto político y ayuden a México. Salvemos a la nación. Y hay que decirlo, mi querido Daniel, es que